Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto participar nuevamente en las jornadas de hemofilia organizadas por la Sociedad de Pacientes. Están trabajando muy activamente, son muy buenos y yo los felicito. Hoy día voy a hablar de inhibidores en hemofilia y esta presentación, tal como comentó Ismael, está dirigida especialmente para aquellas familias que están comenzando, integrándose al mundo de la hemofilia, que recibe una ola de información que muchas veces los desconcierta, y mi idea es poder de alguna manera simple, poder aclarar dudas, transmitir conceptos y tips que son importantes para poder enfrentar y para poder trabajar en conjunto con el equipo multidisciplinario en estos pacientes que son de muy difícil manejo. Bueno, como ustedes saben, todos los individuos contamos con un sistema inmunológico y normalmente nuestro sistema inmunológico nos defiende de agentes extraños, como pueden ser las bacterias, los virus, las proteínas y otras partículas que son ajenas a nuestro organismo. Entonces, el sistema inmunológico genera inmunoglobulinas y junto con otras células de nuestro organismo es el encargado de defendernos de todo lo extraño que está en contacto o que ingresa a nuestro organismo. Es así como trabajan duramente contra distintos microorganismos para eliminarlos. ¿Y qué sucede en la hemofilia? La hemofilia severa es una condición en la cual el individuo no produce factor 8 ni factor 9, y en la hemofilia leve o moderada puede producir un factor 8 o 9 que es defectuoso. Entonces, cuando una persona con hemofilia se le administra un concentrado de factor 8 o 9 como terapia de reemplazo, algunos de estos pacientes puede su sistema inmunológico no reconocer este factor 8 y factor 9 como algo propio. Y entonces puede desencadenar una respuesta inmunológica y va a desencadenar la producción de estos anticuerpos, a los cuales nosotros llamamos también inhibidores, y que son entonces las inmunoglobulinas que antes vimos, y al estar ellas en contacto y reconocer el factor 8 y el factor 9 como extraños, los van a eliminar. Estas inmunoglobulinas se unen justamente a los sitios activos que son indispensables para que la proteína funcione, y al unirse a estos sitios, entonces la proteína deja de funcionar. Normalmente, cuando un paciente se administra concentrado de factor 8 o 9, en su organismo ocurre una elevación de los niveles plasmáticos, ¿verdad?, de factor 8 y 9, y con las horas y los días empieza a disminuir en forma paulatina. En un paciente con inhibidores puede no ocurrir ningún ascenso o un ascenso muy leve. Y entonces estos inhibidores anticuerpos lo que van a hacer es reducir la vida media de los concentrados del factor 8, que significa que estas proteínas, este factor 8 y 9, duran menos tiempo en circulación y van a provocar una refractariedad a la terapia sustitutiva. O sea, no va a haber una respuesta al tratamiento. ¿Por qué aparecen estos inhibidores? En realidad todavía no lo sabemos. No sabemos cuál es la causa específica, si es que hay solo una, para que estos inhibidores aparezcan en un paciente con hemofilia. Pero hay cosas que sabemos. Sabemos que existen posibles factores de riesgo no modificables que son inherentes al individuo y que existen factores de riesgo que eventualmente pueden ser modificables. Sabemos que los inhibidores están más frecuentemente presentes en pacientes con hemofilia severa, que están más frecuentes en hemofilia A, que son más frecuentes las llamadas mutaciones nulas, que son aquella alteración genética que
provoca que no haya nada de producción de factor 8 o 9 en el organismo. También es más frecuente cuando hay historia familiar de inhibidores. Hay un 3,2 veces de riesgo mayor de que ese paciente que tiene antecedentes de algún tío o algún hermano con inhibidores pueda tener inhibidores. Y la etnia también influye. La raza negra, los africanos, tienen mayor frecuencia de aparición de inhibidores, los sigue los latinoamericanos, y estos son más frecuentes que en la raza caucásica. Dentro de los riesgos modificables están los que llamamos ambientales, y están el traumatismo y la cirugía. El traumatismo y la cirugía pueden ser factores de riesgo de aparición de inhibidores, básicamente porque se utilizan cantidades altas de factor de terapia de reemplazo por más de 5 días. También se piensa que las inflamaciones y las infecciones juegan un rol, pero no se sabe específicamente cuál. También se piensa que exposiciones tempranas a cantidades altas de factor por muchos días también favorecen la aparición de inhibidores. El tipo de concentrado que se utiliza está en discusión. Hay trabajos que muestran que los productos derivados plasmáticos tendrían menos riesgo de producir inhibidores. Y aquí hay algo importante que es la profilaxis. La profilaxis no es un factor de riesgo, es un factor de protección. Se ha visto que los pacientes con profilaxis, inicio de profilaxis temprana, tienen menor tasa de incidencia de inhibidores. ¿Y con qué frecuencia aparecen los inhibidores en los pacientes con hemofilia? Estos pueden presentarse a cualquier edad. Sin embargo, son mucho más frecuentes en la hemofilia A severa, un 25 a 40%, seguido por la hemofilia A leve y moderada, con un 5 a un 15%, mucho menos frecuente en la hemofilia B severa, 1 a 5%, y no se han descrito casos de inhibidores en pacientes con hemofilia B leve o moderada. ¿Qué conducta tenemos que tomar frente a la existencia de este riesgo en los pacientes con hemofilia? Bueno, siempre vamos a sospechar la presencia de un inhibidor, ¿verdad?, cuando no hay una respuesta a un tratamiento habitual. Sin embargo, si es que llegamos a tener la sospecha, probablemente ese paciente ya va a sufrir un sangrado que va a ser importante, porque de manera tardía o en consecuencia de una no respuesta, vamos a dar el tratamiento que corresponde. Lo importante es, y lo esperable es, que lo busquemos siempre. Uno siempre tiene que buscar la aparición del inhibidor a cualquier edad que tenga ese paciente. Sabemos que ocurren más frecuentemente en las primeras exposiciones al factor. Entonces, generalmente esto ocurre en los pacientes con hemofilia severa en la infancia. Y así los centros han creado distintos protocolos para poder buscar estos inhibidores. Un ejemplo es, por ejemplo, valga la redundancia, buscarlo cada 5 exposiciones al factor día, hasta la exposición número 20. O sea, eso quiere decir que entre la exposición número 1 y la número 20, tenemos que controlar 4 veces un screening para ver si hay aparición de inhibidores. Después de la exposición 20 se puede distanciar a hacer un screening cada 10 exposiciones hasta la número 50. Después, entre las 50 y las 150, hacemos un screening 2 a 3 veces al año, y después de la exposición 150 podemos buscarla una vez al año. Pero también sabemos que pueden aparecer después de exposiciones altas de factor por varios días, y ahí también tenemos que buscarlo. Y no debemos olvidar que los pacientes leves y moderados también pueden sufrir la aparición de inhibidores. Y siempre debemos buscarlo antes de una cirugía o un procedimiento invasivo que es de importancia. ¿Cómo confirmamos que ese paciente tiene efectivamente inhibidores? Lo tenemos que hacer a través del laboratorio. Lo primero que se puede hacer es un screening, que es un estudio de mezcla de un plasma de paciente con plasma normal, y este screening es posible hacerlo en cualquier laboratorio de un hospital o clínica del país. Pero para poder hacer la determinación de los inhibidores en forma exacta, midiendo las unidades de TESDA,
Eso solamente se hace en algunos laboratorios especializados. ¿Y qué son las unidades Bethesda? Las unidades Bethesda son la fuerza inhibitoria de ese inhibidor, que la expresamos en números. Y mientras más alto es el título, más fuerza tiene ese inhibidor. Estos inhibidores se caracterizan por ser de dos tipos. Pueden ser transitorios, que eso significa que van a desaparecer espontáneamente antes de los 6 meses de aparición, y generalmente son de bajo título, y están los inhibidores permanentes, que son aquellos que van a estar presentes más allá de los 6 meses desde que se pesquisó y se diagnosticó a este paciente con inhibidor. Y característicamente estos inhibidores permanentes pueden ser de alto título o de bajo título. Los pacientes con inhibidores de alto título van a tener, siempre que le hagamos el examen de laboratorio, por lo menos alguna vez, no siempre, alguna vez van a tener una determinación que diga que tiene más de 5 unidades Bethesda. Y los pacientes con un título bajo van a ser aquellos que siempre van a tener menos de 5 unidades Bethesda. Y esta diferencia es importante hacerla porque, como vamos a ver más adelante, tiene que ver con el manejo, con el tratamiento que vamos a darle a ese paciente. Los pacientes que tienen un título alto de inhibidor se llaman altos respondedores y pueden tener característicamente siempre niveles elevados, o bien cuando dejan de exponerse al factor 8 o 9, ese título de inhibidor baja paulatinamente e incluso puede llegar a ser 0. Sin embargo, cuando ese paciente se vuelve a exponer al factor 8 o 9, rápidamente esos títulos vuelven a subir, y a eso se le llama respuesta anamnéstica, que significa que una nueva exposición a factor puede desencadenar rápidamente el ascenso del inhibidor. En cambio, los pacientes que son de bajo título y que se llaman bajo respondedores, además de neutralizar el factor lentamente, tienen ausencia de respuesta anamnéstica. O sea, no importa cuántas veces ese paciente reciba factor 8 o 9, siempre sus títulos van a ser bajo 5 unidades Bethesda. Ahora que hemos detectado un inhibidor, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese paciente? El tratamiento del paciente con inhibidor se enfoca de dos maneras. Se enfoca en un tratamiento a corto plazo, que significa manejar los eventos hemorrágicos intercurrentes que tenga este paciente, y tiene un enfoque a largo plazo, que es a través de la inmunotolerancia o inducción de tolerancia inmune, que hablamos siempre de ella como ITI. El corto plazo significa que el paciente va a ser manejado siempre en forma aguda para sus eventos hemorrágicos, ¿verdad? Y ustedes saben, ya han escuchado, que los medicamentos que se utilizan para el manejo de los eventos hemorrágicos se llaman agentes puente o agentes bypass, y que son dos: el complejo protrombínico activado, cuyo nombre comercial es Feiba, y el factor 7 recombinante activado, cuyo nombre comercial es Novoseven. Ambos medicamentos podemos utilizarlos en pacientes con inhibidores independiente del título que tengan. Ambos tienen menos efectividad para el manejo y el control de la hemorragia que el factor 8 y 9. Ambos pueden administrarse en domicilio. Aquellos pacientes que tienen hemofilia B e inhibidores y tienen alergia al factor 9, solo pueden ocupar factor 7 recombinante, porque el Feiba tiene factor 9 y pudiera causarle también una reacción alérgica. Y aquí están las dosis, de lo cual lo importante es saber que el Feiba no se puede recibir diariamente más de 200 unidades por kilo. Como ustedes ven, tienen distintas frecuencias de administración. El Feiba lo podemos indicar cada 8, cada 12 o cada 24 horas, dependiendo de la gravedad del evento. En cambio, el factor 7 tiene frecuencias de administración muchísimo más frecuentes y tiene la ventaja de que si hay un evento hemorrágico no grave,
como puede ser una hemartrosis, y se pesquisa precozmente, podemos sustituir las 3 dosis consecutivas de las 2 o 3 primeras horas en solo una megadosis de 270. Es importante que sepamos que la eficacia de estos bypass es de un 80 a un 90%, no es de un 100% como puede ser con el factor 8 o el factor 9 como terapia de reemplazo, y es una desventaja, una de las principales desventajas de tener inhibidores. Y existe una variabilidad importante entre la respuesta a los bypass entre una y otra persona, incluso dentro de una misma persona. Por ejemplo, un paciente con inhibidores que siempre ha tenido una buena respuesta a factor 7, puede ser que en alguno de sus eventos no responda al 7 y tengamos que administrar FEIBA. Y puede ocurrir al revés. Un paciente que siempre utiliza FEIBA, en un evento hemorrágico ya no responde y tenemos que utilizar factor 7. Por eso es de suma importancia que en todos los centros donde hay pacientes con inhibidores, debemos tener ambos agentes bypass. La evaluación de la respuesta de la clínica, o sea, de la respuesta a estos bypass es solamente una evaluación clínica. No podemos hacer monitorización de laboratorio como lo hacemos con el factor 8 y el 9, en que cuando, por ejemplo, hay eventos quirúrgicos, nosotros monitorizamos los niveles y el ascenso de los niveles de factor 8 y 9 según las cantidades de UI que estamos administrando. No hay para el FEIBA y para el factor 7 un examen de laboratorio que me pueda decir, estamos bien en las dosis, llegaste a lo que tú esperabas. No. La respuesta a ese bypass solamente la voy a ver por la clínica. Y por eso es importante que el paciente, cuando se trata en algún evento hemorrágico con bypass y no es hospitalizado porque no es un evento grave, es importante que ese paciente no se ponga las primeras dosis y no sea controlado al día siguiente. El paciente se debe seguir rigurosamente. La única manera de ver y estar tranquilo con que hay respuesta es viendo al paciente. Existen otras alternativas de tratamiento, además de los agentes bypass, según distintas situaciones de los pacientes que presentan hemofilia. Por ejemplo, podemos utilizar factor 8 y factor 9 en altas dosis en pacientes que tienen títulos de inhibidores bajos y que son bajos respondedores. La ventaja es que se puede monitorizar por laboratorio, como dijimos antes, y se deben usar dosis muy altas, porque tenemos que dar mucho factor 8 y 9 para neutralizar ese inhibidor y después agregar la dosis que queremos alcanzar. Y tenemos también como herramienta la desmopresina, pero que se puede utilizar solamente en aquellos pacientes con hemofilia A leve, que generan inhibidores o anticuerpos contra el factor exógeno, pero que no altera su factor endógeno, mantienen los mismos niveles su factor 8 propio. Entonces, al administrar la desmopresina, nosotros podemos elevar transitoriamente ese factor 8 que está guardado y reservado en las células endoteliales de los pacientes. La gracia también es que lo podemos monitorizar por laboratorio, pero tiene algunas desventajas que son contraindicaciones en algunos pacientes. Por ejemplo, no podemos utilizarlo en menores de 2 años, tampoco en pacientes hipertensos, en pacientes añosos. Hay que controlar la ingesta de agua, porque puede producirse mucha dilución en el organismo, y eso producir problemas, y por eso es que no se puede dar en pacientes muy añosos y en niños menores de 2 años. La dosis es la que está acá, y en general utilizamos para los pacientes adultos una ampolla que es de 15 microgramos. Y no nos olvidemos que existe también los antifibrinolíticos. Acá en Chile tenemos el ácido tranexámico solamente, con el nombre comercial de Spersil y Tranexton. Se utiliza especialmente en las hemorragias de mucosas, ¿verdad? De nariz, de boca, contraindicado en las hemorragias de la vía urinaria. Y el hielo,
que muchas veces nos ayuda las primeras 24 o 48 horas en episodios de hematomas o de hemartrosis. Así como en los pacientes con hemofilia sin inhibidores, corre la misma premisa para los pacientes con hemofilia e inhibidores. Los tratamientos insuficientes predisponen a una repetición y mayor frecuencia de los episodios hemorrágicos, y esto puede llevar eventualmente a un daño osteomuscular. ¿Qué es importante para el manejo de los eventos hemorrágicos desde el punto de vista de la familia y del médico? No olvidar nunca que el tratamiento precoz es lo mejor. Ojalá dentro de las primeras 2 horas. Y eso va a provocar que exista un rápido control de la hemorragia, menos dolor, menos daño articular, una movilización más temprana, menos visitas al hospital, menos hospitalizaciones y mejor calidad de vida. Y el médico, siempre que se enfrenta a un evento hemorrágico en un paciente con hemofilia, tiene que considerar varias cosas: el tipo de hemofilia, la respuesta anamnéstica del paciente, el título del inhibidor, la severidad de la hemorragia, la respuesta clínica que tuvo y que tiene ese paciente frente a uno u otro bypass, los efectos adversos de los agentes y el momento histórico del paciente. ¿Cuánto tiene de inhibidor este paciente ahora? Porque el enfrentamiento va a ser distinto. Si es un paciente, por ejemplo, que es de alto título, alto respondedor, y hace mucho tiempo no se administra factor 8, puede ser que ese paciente esté 0 unidades de TESDA y que responda al factor 8 en caso de tener, por ejemplo, un evento hemorrágico severo. Entonces, ese paciente, si yo sé que es alto respondedor y sé que en este minuto está con un nivel de inhibidores de 0 y se presenta al servicio de urgencia con un dolor de cabeza intenso y resulta ser una hemorragia intracraniana, yo lo voy a tratar primero con el factor que no tiene, con su factor deficitario, el factor 8 y 9, porque con eso aseguro una respuesta de 100% y me voy a pasar al bypass cuando ese paciente haga la respuesta anamnéstica y el inhibidor se eleve. Entonces, por eso es importante que los pacientes con inhibidores estén controlándose siempre cuántas unidades de TESDA tienen. Aquí yo les muestro un algoritmo que está en las guías nacionales ministeriales de hemofilia de Chile. Esta es la del año 2013, y es un algoritmo orientador para los médicos para el enfrentamiento de los episodios hemorrágicos de los pacientes con hemofilia. Y ustedes ven que en el algoritmo el médico tiene que ver si el paciente tiene o no tiene respuesta anamnéstica, si está con menos 5 unidades o más de 5 unidades de TESDA, cuál es lo que tiene en ese minuto, si la hemorragia es leve, moderada o severa, y según eso yo voy a decidir si el paciente lo trato inmediatamente con bypass o le doy la opción de factor 8 o factor 9. El otro gran pilar del tratamiento de los inhibidores de hemofilia es la inmunotolerancia. La mejor situación para un paciente con inhibidores es volver a su estado basal, a no tenerlos. Por lo tanto, el tratamiento con inmunotolerancia es un tratamiento que se debe ofrecer a todos los pacientes, sobre todo a la población pediátrica, cuando inicia, se sabe que está con inhibidores. La mejor condición es eliminarlos, erradicarlos, sacarlos del organismo de ese paciente para que pueda tener una cinética normal. La inmunotolerancia que busca es una estrategia que busca que el sistema inmune del paciente acepte como propio el factor 8 y el factor 9 administrado y no genere anticuerpos. O sea, lo que busca es que ese organismo tolere esa proteína extraña y no la elimine. De esta manera va a restablecer la farmacocinética del factor normalmente administrado y los pacientes entonces van a poder retomar una profilaxis que tuvieron que abandonar cuando este inhibidor apareció. Existen muchos protocolos de frecuencia y de dosis de inmunotolerancia.
Los protocolos van desde 25 unidades por kilo 3 veces a la semana hasta 300 unidades por kilo diariamente. Son infusiones periódicas, sin interrupción, y que se administran durante meses a años. Es un tratamiento intensivo, muy desgastante, pero que nos asegura un futuro con eventuales hemorragias que van a ser tratados con un 100% de eficacia. ¿De qué depende? ¿Qué esquema voy a elegir? ¿Cómo voy a tratar a mi paciente? Depende de varias cosas, y una de esas es la compra del producto que tenga ese país. ¿Cuántas unidades per cápita adquiere de factor 8 o factor 9 ese país? Porque obviamente que si no me alcanza la compra de factor 8 y 9 ni siquiera para dar un régimen de profilaxis bueno a mis pacientes, difícilmente voy a tener una cantidad suficiente para poder ofrecer un tratamiento de inmunotolerancia. Depende también de la red de apoyo familiar y de la institución de salud y de la capacidad de adherencia al tratamiento. Tiene que haber una conexión entre el equipo multidisciplinario y la familia del paciente, y a pesar de que el tratamiento es intenso y desgastante para todos los protagonistas de esto, es un tratamiento que vale la pena cuando se alcanza el éxito. ¿Y quiénes pacientes van a estar indicados en la inmunotolerancia? Va a estar indicado en pacientes altos respondedores, ¿verdad? Y en pacientes bajos respondedores que tengan un fenotipo hemorrágico. Porque aquellos pacientes bajos respondedores que son muy poco sangradores podrían manejarse solo con dosis altas de factores 8 y 9 en caso de tener un evento. ¿Cuáles son los predictores de éxito de esta inmunotolerancia? Cuando yo digo, este paciente me va a ir bien con esta inmunotolerancia, tengo altas posibilidades de erradicar el inhibidor. Va a ser en pacientes que tengan, siempre que se le ha hecho el título, han sido títulos menores de 200 unidades de Bethesda. Si estos pacientes tienen en todos sus exámenes menos de 200 unidades de Bethesda, eso es un factor pronóstico bueno. El inicio de la inmunotolerancia antes que el paciente cumpla 8 años de edad también es un predictor de éxito. Iniciar mi inmunotolerancia en menos de 5 años de que hice el diagnóstico del inhibidor también es un pronóstico de éxito. Y por eso muchos pacientes adultos que se han diagnosticado sus inhibidores ya en etapa adulta y llevan 20, 30 años con inhibidores, ya ese hecho es un factor de mal pronóstico. Y otro factor importantísimo es que la inmunotolerancia no se puede interrumpir. El interrumpirlo es un factor de riesgo de poco éxito. Y este es otro algoritmo que les quería mostrar, que también es orientador para que el médico elija qué protocolo voy a seguir con mi paciente con inhibidores. Y va a depender de las unidades Bethesda históricas que él ha tenido. Por ejemplo, un paciente que nunca ha tenido más de 25 unidades Bethesda en todos los exámenes que hemos realizado, es un paciente de muy buen pronóstico. Entonces quizás en este paciente yo no necesito dar dosis tan altas y todos los días. Entonces tengo que evaluar cómo va. Y puedo partir con dosis 3 veces a la semana, y si no me va bien, lo puedo aumentar a diario. Sin embargo, un paciente que tiene más de 1000 unidades Bethesda en sus controles históricos, yo voy a decir es un paciente con pobre pronóstico, y inmediatamente voy a elegir un esquema de altas dosis con administraciones diarias, y quizás voy a también incorporar dentro de mi terapia algún inmunosupresor. Como ustedes ven, no es simple, es complejo el manejo de pacientes con inhibidores, y hay que tener conocimiento y estar preparados desde el punto de vista de los médicos y de los pacientes para poder seguir este tratamiento, pero como les digo, es un tratamiento que cuando tiene éxito es un alivio para todos. ¿Cuándo comienzo con la inmunotolerancia? Lo antes posible, independiente del título. Antiguamente se decía que había que esperar el inicio de la inmunotolerancia a que los títulos de inhibidores bajaran a menos de 10. Pero eso llevó a que muchos pacientes, en la espera de la caída de su título, presentaran muchos eventos hemorrágicos.
Entonces ahora se trata de inmunotolerizar al paciente lo antes posible para poder hacer manejo de su evento hemorrágico con el mismo factor 8 y 9 con el cual lo estoy inmunotolerizando. El éxito en la hemofilia A es de un 60-80%, sin embargo hay centros, como el nuestro, que tienen un pronóstico de éxito mayor al 80%. Lamentablemente en la hemofilia B el éxito es menor, es solo de 30%. En el país, en Chile, hemos tenido diagnóstico de pacientes, de 31 pacientes pediátricos con inhibidores, de los cuales 26 han seguido régimen de inmunotolerancia, 13 pacientes ya están de alta, 6 pacientes en este momento están con 0 unidad de teta, o sea, tenemos ya 19 pacientes con éxito. Tenemos 5 pacientes que aún llevan poco tiempo de inmunotolerancia, que están aún con inhibidores, y tenemos 2 fracasos. Estos 2 fracasos son pacientes que tuvieron, uno que inició muy tardíamente su inmunotolerancia y que la interrumpió, y el otro paciente, un paciente que tuvo títulos muy altos de inhibidor y que nunca alcanzamos a tener un descenso importante de sus unidades de TESDA. Tenemos 3 pacientes actualmente en espera de inmunotolerancia, que estamos esperando que pasen los 6 meses para descartar que son inhibidores de tipo transitorio, y tenemos 2 pacientes en los cuales lamentablemente no hemos podido hacer el tratamiento por falta de red de apoyo de la parte familiar. Pero actualmente para el tratamiento de los pacientes con inhibidores tenemos un tercer pilar del cual habló bastante ayer el doctor Escobar y que es el emicizumab en Libra. Este producto es un producto que no va a mejorar la hemofilia, que no va a eliminar los inhibidores, que es lo que tanto queremos, pero sí nos va a ayudar a una disminución de la aparición de los eventos hemorrágicos. Este emicizumab se utiliza solo en hemofilia A. Como contó ayer el doctor Escobar, están en estudio productos nuevos que estamos esperando que puedan salir al mercado y que puedan ser utilizados indistintamente en los 2 tipos de hemofilia. Es un sustituto del factor 8 que lo que hace es ocupar el sitio activo donde se aloja el factor 8 para hacer su acción. Este anticuerpo monoclonal se utiliza básicamente como profilaxis, o sea, tiene los mismos conceptos de la profilaxis en el paciente con factor 8 y 9. Va a sacar a ese paciente de una hemofilia severa y lo va a llevar a un paciente con una hemofilia leve, o sea, va a aumentar el potencial de coagulación de ese paciente, pero no lo va a normalizar. El emicizumab reduce los eventos hemorrágicos en los pacientes con hemofilia A inhibidores en más del 80%, o sea, es una herramienta terapéutica muy útil para los pacientes con inhibidores. No es útil, como dijo ayer el doctor Escobar, para tratar los eventos hemorrágicos que pueden ocurrir en traumas severos o en cirugías mayores. Podemos, en cirugías menores, como puede ser una extracción dental, como puede ser una punción articular para administración de corticoides, no tenemos necesidad de poner un bypass. Pero si va a ser una cirugía mayor, sí vamos a tener que administrar en los pacientes con inhibidores un bypass. Y vamos a utilizar preferentemente el factor 7, ya que con FEIBA se ha visto que puedan haber riesgos de trombosis. El emicizumab se puede utilizar a cualquier edad, pero falta por validar aún el uso en recién nacidos y lactantes menores. Nos contó ayer el doctor Escobar que ya lo están utilizando en lactantes menores en su centro, pero no hay todavía publicaciones que nos puedan decir, ya, comiencen. Puede ser utilizado durante la inmunotolerancia. Hay pacientes que tienen inhibidores, que van a inmunotolerancia y que tienen un fenotipo muy hemorrágico, y en el periodo que nos demoramos, que nosotros tenemos un promedio alrededor de 6 meses en que el paciente se inmunotolerice y responda al factor 8, podemos utilizar entonces el emicizumab como profilaxis de eventos hemorrágicos, así como utilizamos también el factor 7 como profilaxis de eventos hemorrágicos, pero el emicizumab es mucho mejor, da mucho mejores resultados que el 7 profiláctico.
Dentro de los riesgos que ha habido con el uso de Mosuzimab está, como les mencionaba, el uso concomitante de Feiba en dosis que pueden ser de 100 unidades por kilo día o mayores a eso. Pero ¿qué pasa si tenemos un paciente con Emicizumab que hace un evento hemorrágico o se opera con una cirugía mayor y no responde al 7? Ahí vamos a tener que utilizar Feiba, pero en dosis muy bajas y estando con una monitorización muy intensa para ver y pesquisar prontamente si es que hay alguna trombosis como complicación. El Emicizumab en libra, como se llama acá el nombre comercial, se puede administrar semanalmente, cada 2 semanas o cada 4 semanas. Es un medicamento igual que es nuevo, tiene un uso de 2 años, no sabemos y tenemos que hacer una evaluación de este medicamento a largo plazo y es de muy alto costo, que es un punto importante para nosotros en los países latinoamericanos, el costo alto que llega el Emicizumab a nuestros países, en que se hace difícil muchas veces poder dar la opción de este tratamiento a todos los pacientes con inhibidores. Nosotros aquí en este país estamos tratando de incluirlo dentro del presupuesto de los pacientes que se tratan con Paxor 7 y con Feiba. Yo creo que lo vamos a lograr. De todas maneras, estamos trabajando intensamente en eso, pero hay que decirlo porque es una realidad, es un tratamiento que es caro y que probablemente no va a estar al alcance de todos los pacientes en Latinoamérica y probablemente en Chile también. Bueno, quería contarles esto sobre los inhibidores, espero que haya podido aclarar algunas dudas, si no las aclaramos ahora, en el momento de las consultas, y bueno, aquí estoy, para responder las dudas. Muchas gracias, doctora, por la explicación que creemos ha sido muy didáctica. Ha sido muy bueno escuchar todos aquellos dudas o aclarar cosas respecto de este tema tan complejo y que yo creo que es uno de los grandes riesgos en la hemofilia hoy día, la presencia de los inhibidores. Mientras no exista claridad de cómo se generan y un tratamiento que los elimine el 100%, es un riesgo altísimo porque hace sangrar a los pacientes incluso más allá de un tratamiento. Entonces, nos parece un tema súper interesante. Javier y Felipe están encargados de las consultas. No sé cuál de ustedes dos va a partir. Doctora, aquí hay dos preguntas que son las dos interesantes. Marisol García pregunta, un hemofílico severo que nunca ha tenido inhibidores y tiene 30 años, ¿puede desarrollar estos inhibidores? Sí, un paciente puede desarrollar inhibidores en cualquier momento de su vida. Los PIC en general son en la infancia y en la vejez, porque el sistema inmunológico en ese minuto, en los extremos de la vida, puede estar inmaduro o puede estar un poquito alterado, y es frecuente que no debería sorprendernos que un adulto mayor pudiera tener inhibidores. Ahora sí se ha asociado, por ejemplo, la aparición de inhibidores, especialmente en alguien que tiene 30 años, cuando, por ejemplo, se expone a dosis altas y por mucho tiempo al factor 8 o al factor 9, como puede ser una cirugía de gran envergadura, una cirugía que además haya una infección asociada. En esos casos, uno tiene la obligación de hacer un control posterior en estos pacientes, que generalmente lo hace después de las 4 semanas de haber ocurrido el evento, para descartar que no hayan aparecido inhibidores. Doctora, otra pregunta de Susana Jiménez. Dice, acá en Chile se está usando este nuevo tratamiento. ¿Cómo puedo acceder a él? Pregunto porque mi hijo tiene hemofilia severa y su profilaxis es de días alternos. Entonces, este nuevo tratamiento le permitiría inyectarse mucho menos. Es un paciente que tiene hemofilia y que no tiene inhibidores. No tiene inhibidores.
Yo puedo hablar de las posibilidades desde el punto de vista del área pública de salud. En el sistema público de salud en FONASA, en Chile, está un poco más del 80% de los pacientes con hemofilia A y B, y es, como la Anita María les va a explicar del Ministerio más adelante, es una patología GES que está cubierta, ¿verdad? Y que cubierta desde el punto de vista de la oportunidad, del acceso al tratamiento y del tratamiento. Sin embargo, tenemos canastas que son como las ofertas que se le ofrece al paciente y al médico para que tome para tratar a su individuo, y en estas canastas no está este medicamento nuevo, el emicizumab. Actualmente tenemos 2 pacientes dentro de la red que tienen inhibidores y que los hospitales están financiando su medicamento, pero lo que queremos en el fondo es que haya una financiación central, así como ocurre con el factor 7 y con el FEIBA, para los pacientes con inhibidores, pero en este minuto que nosotros tenemos un presupuesto para tratar a los pacientes con hemofilia, un presupuesto que es fijo, si yo tengo a un niño con hemofilia sin inhibidores, con tratamiento de emicizumab, tendríamos que dejar de tratar 16 pacientes. Entonces, el costo en este minuto para nosotros es tan alto que no podemos ofrecerlo en un paciente con hemofilia sin inhibidores. No sé si con eso contesto la pregunta. Sí, totalmente. Hay otra pregunta de Víctor Manuel Nolasco, de Perú. Pregunta, ¿este medicamento se está usando en Chile? ¿Cuál es la diferencia con los factores de coagulación? Cuando dicen este medicamento, supongo que es emicizumab, Emicizumab. ¿verdad? La gran diferencia es que no son factores de coagulación. Es un anticuerpo monoclonal que es un sustituto o un sucedáneo, podríamos decir, del factor 8, y que cuando nosotros medimos la cantidad plasmática que tiene, esto no nos refleja la capacidad coagulante que tiene. Es un medicamento que el factor 8 y el factor 9, el aporte que nosotros damos es la terapia de reemplazo, porque al paciente le falta eso, nosotros se lo vamos a aportar, y tenemos la seguridad que en un evento hemorrágico estos factores 8 y 9 van a resolver el problema del evento hemorrágico. El emicizumab no es un factor de coagulación y entonces no se puede utilizar para el tratamiento del evento hemorrágico, solamente se utiliza como profilaxis porque lleva un estado de coagulación mejor. Entonces la gran diferencia en el fondo es esa. Podemos utilizarla solo para profilaxis, no es un factor de coagulación que yo pueda poner como reemplazo frente a un evento hemorrágico, y no puedo medir su actividad coagulante en el laboratorio como lo puedo hacer con los factores de coagulación. Pero aquí hay otra pregunta. Una mamá nos hace la consulta de, después del fracaso de una ITI, ¿cuántos intentos más se pueden realizar? ¿Cuántos intentos de inmunotolerancia? La verdad es que no está... Depende de varias variables, depende de la tolerancia de ese paciente a someterse a nuevos procesos de inmunotolerancia, y la verdad es que no hay algo que diga, ¿sabe qué? Después de 2 intentos ya no más. Nosotros tenemos pacientes que han tenido, por ejemplo, han abandonado la inmunotolerancia, y que la hemos reanudado o hemos partido de cero, por ejemplo, con un esquema distinto, un año después. Y hemos logrado inmunotolerancia en esos pacientes. Entonces yo creo que la oportunidad de inmunotolerancia no está dada por cuántas veces la puedo hacer, sino que cuántas veces puedo tolerar que sea así. Puedo hacer un esquema que no sea a lo mejor tan demandante por la razón que fue el motivo que ese paciente dejó inicialmente la inmunotolerancia, y básicamente es eso, pero no hay descrito, ya usted va a hacer 3 inmunotolerancias y si ya no puede más de 3 no la va a hacer. Uno, por ejemplo, puede someter a este paciente a inmunotolerancia, la abandonó por ese motivo, no le resultó.
puedo cambiar el producto. Utilizo en la próxima inmunotolerancia otro producto. Ya, no me fue bien con esa inmunotolerancia tampoco en este producto. Puedo agregar un inmunosupresor. Por ejemplo, puedo hacer un pulso con un medicamento que se llama rituximab. Entonces tenemos herramientas para ir modificando. Esto es igual que la profilaxis, es individualizada, uno tiene que hacer un seguimiento del paciente, conocerlo, ver cómo responde, y ahí yo puedo ir entregando armas y herramientas terapéuticas para distintas situaciones y escenarios en ese paciente. Ya. Doctora, mire, para seguir con ese mismo tópico de las marcas, nos preguntan si al cambiar de marca puedo desarrollar inhibidores, o mi hijo puede desarrollar inhibidores. ¿Tiene que ver algo de la marca con el desarrollo de inhibidores? Bueno, hay productos recombinantes que se ha descrito que tienen mayor frecuencia para desarrollar inhibidores. Son en general productos de segunda generación. En los productos plasmáticos no tenemos diferencia y en general hay mucho trabajo respecto a aparición de inhibidores en pacientes previamente tratados y en pacientes nunca tratados. Y una de las razones por las cuales uno ya después de la 150 exposición hace solamente control una vez al año, es porque efectivamente después de la 150 exposición la probabilidad de que aparezcan inhibidores es menor. Y se ha visto que el cambio de producto después de haber recibido más de 50 exposiciones no aumenta el riesgo de aparición de inhibidores. Gracias, doctora. Nos pregunta Reinaldo Cortés, pensando en el control de pacientes con hemofilia adultos y considerando la posibilidad de inhibidores a edades avanzadas, ¿se debe buscar inhibidores anualmente siempre, independiente de la edad? Siempre. Siempre tenemos que buscar, todos los años. ¿Cuándo, por ejemplo, podríamos no buscar? En un paciente con hemofilia leve, que puede que reciba terapia de reemplazo, a lo mejor en forma esporádica, cada 5 años. Entonces, bueno, recibió terapia de reemplazo, le hice su control de inhibidores, no ha recibido en 5 años, no tengo para qué hacerle control en esos 5 años. Pero en un paciente severo que está recibiendo siempre terapia, ya sea por profilaxis o a demanda, yo tengo la obligación anual, y de hecho, una de las canastas que hay en el GES es de seguimiento o de control, donde están incluidos, como nosotros utilizamos hasta el momento productos plasmáticos, el tamizaje serológico anual para buscar hepatitis C, hepatitis B, VIH, que no lo vamos a encontrar probablemente porque usamos excelentes productos que tienen doble inactivación viral y son ultra puros, pero está el médico y el paciente. Es bueno que los pacientes lo sepan porque muchos pacientes no lo saben y le tienen que decir, doctor, me toca mi control de inhibidores, de tamizaje serológico, y también tienen control incluido en esa canasta de radiografía o de ecografía o de resonancia en caso que lo necesiten. Tenemos, mira, una pregunta que no se nos había ocurrido, pero Tomás Casanova nos hace la consulta de que si las personas que tienen tendencia a alergias, como las estacionales, ¿tendrían un mayor riesgo de desarrollar inhibidores en alguna estación o en alguna condición en especial? No, no se ha descrito eso. No se ha descrito que generalmente cuando se presenta alergia a los productos plasmáticos, por ejemplo, generalmente uno cambia de lote y la persona deja de tener alergia. Ahora, las alergias estacionales, a medicamentos y otras cosas, no están dentro de los factores de riesgo de aparición de inhibidores. Y otra vez respecto a las marcas o el cambio de marca, ¿se han visto otro tipo de reacciones alérgicas en los pacientes, en el caso de Chile específicamente? Tenemos un paciente en Temuco que presenta siempre reacciones a un producto. Como tenemos licitaciones anuales y puede haber cambios de proveedor de producto, hay un pacientito que sí, que con un producto presenta siempre reacción alérgica, hemos cambiado lote, pero y en ese pacientito utilizamos otra marca, no esa para su profilaxis. Pero son poco frecuentes, poco frecuentes.
Doctora, un dato que a lo mejor sería bueno comentar es respecto de los cambios, justamente ya que estamos hablando de las marcas, cómo es el proceso para hacer los cambios de marca, si en una misma infusión puedo mezclar de marcas o no. No. Nosotros, por ese mismo motivo que acabamos de mencionar de las alergias, y que a pesar que uno hace tamizaje, pero son productos seguros, como les digo, independiente de eso, uno tiene que tener una trazabilidad de lo que se administra al paciente. Entonces, si en algún minuto, por ejemplo, alguien presenta una reacción alérgica y está utilizando productos de 2 marcas, la alergia es una reacción adversa que uno la tiene que notificar a farmacia y se notifica al proveedor y se le hace todo un seguimiento. Si nosotros empezamos a utilizar productos mezclados y ocurre alguna reacción, nunca vamos a poder hacer una trazabilidad correcta. Entonces, no es bueno y no es recomendado por los mismos proveedores mezclar marcas distintas. Hay una última pregunta, doctora. Dice, en pacientes que han iniciado la actividad física y en tratamiento con emicizumab, ¿podría continuar sin problemas con su actividad física? En general, sí. Pero o sea, depende de la actividad física. Sabemos, ya mencionó el doctor Querol ayer, que hay cosas que se sugiere que los pacientes que tienen hemofilia no las hagan, pero pueden hacer un montón de otras. La verdad es que la gracia de este medicamento es que te lleva a un nivel de estado hemostático como si fueras un paciente con hemofilia leve. Y en general los pacientes con hemofilia leve hacen todos los deportes. No hay que hacer deportes de riesgo, como puede ser el boxeo, como puede ser, no sé, andar en skate, tirarse de un cerro, cosas de ese estilo que son de riesgo para cualquier paciente, o sea, para cualquier individuo. Hay que tener criterio. Si yo tengo hemofilia, voy a tener cuidado. Voy a hacer ciclismo, voy a correr, voy a hacer natación, pero a lo mejor no voy a hacer boxeo, no voy a hacer karate. Claro. Doctora, en general, muchos papás nos consultan sobre la posibilidad de que los medicamentos que requieran menos funciones en la semana. En ese sentido, ¿qué pasa con las terapias de vía media extendida? ¿Por qué no están hoy día disponibles en Chile, por lo menos? No están disponibles actualmente en Chile. Lo que ha ocurrido en el país es que la principal razón que utilizamos productos plasmáticos es por el costo. Actualmente tenemos un ingreso per cápita de unidades de concentrados plasmáticos que nos permite hacer inmunotolerancia, nos permite la cantidad que se compra, hacer todas las cirugías electivas y de urgencia, nos permite que los pacientes tengan a cualquier edad de su vida acceso a una profilaxis permanente, transitoria, y esta cantidad que compramos ha sido suficiente para esto y ha sido posible por el costo que compramos, el precio que compramos el producto plasmático. Los productos recombinantes ahora están bajando sus precios, teniendo más competitividad con el plasmático, pero el producto recombinante de vida media extendida probablemente va a llegar al país todavía a un costo que puede ser muy elevado para nosotros. Sin embargo, con el paso del tiempo, con la competencia en la industria farmacéutica, nosotros esperamos en un futuro poder tener acceso también a esos productos. Hay otra pregunta, no paran de llegar las preguntas. A ver, hoy Nelly pregunta, ¿cuánto tiempo dura el proceso de ITI y cuál es el porcentaje en la prueba para regresar a la profilaxis normal? El tiempo de duración de la inmunotolerancia es variable. En la literatura se describe que después de 33 meses, si tú no has alcanzado o has logrado un título 0 de inhibidor, deberías suspender la inmunotolerancia. Sin embargo, en todas partes y en todos los centros tenemos pacientes que han pasado esos 33 meses y nosotros hemos continuado con inmunotolerancia. Porque hay pacientes que hacen una elevación de sus anticuerpos
cuerpo, por ejemplo, 3.000 unidades beta. Yo me voy a demorar bastante tiempo en que esas 3.000 vayan cayendo, cayendo, bajando, bajando hasta llegar a 0. Y quizás en ese paciente, a los 33 meses, yo voy a ver que hay un franco descenso que ha sido paulatino, pero a los 33 meses todavía no llego a tener 0. Pero a lo mejor a los 45 sí. Entonces, el tiempo depende de la mantención de mi inmunotolerancia, de cómo va a responder ese paciente. Si yo consigo que ese paciente vaya disminuyendo en forma paulatina en los meses y en los primeros años su inhibidor, si es que ha tenido un título alto, entonces yo voy a seguir con inmunotolerancia en ese paciente. Y tenemos un paciente en que le hicimos 5 años de inmunotolerancia. ¿Cuándo decimos este paciente puede pasar a profilaxis? Cuando el factor 8 que yo le inyecto y digo, este factor 8 tiene que aumentar a 80% y tiene que durarme y bajar a 1% en tantos días, lo hace. O sea, cuando se normaliza la farmacocinética o bien cuando me permite dejar una profilaxis aunque sea días alternos. Por ejemplo, este paciente sí hizo inmunotolerancia, está con 0 unidad beta. Yo le administro una dosis de factor 8 como para elevar al 50-60%. Y eleva bien al 50-60%, pero en vez de durarme se lo inyecto el lunes, en vez de durarme hasta un 3% el día miércoles, por ejemplo, se lo inyecto un día viernes, y el día lunes no tiene nada, porque la vía media, si bien subió bien, pero bajó rapidito, no bajó lento, entonces ese paciente yo lo voy a dejar en profilaxis día alterno, pero entonces ya lo voy a dejar en profilaxis. Voy a seguir inmunotolerizando porque a lo mejor tiene un poquitito de inhibidor que yo todavía por mi examen no lo puedo pesquisar, pero sí tiene una vía media un poquito acortada. Entonces yo lo dejo días alternos, como hay muchos pacientes con hemofilia sin inhibidores que están días alternos porque tienen un aclaramiento de ese factor 8 más acelerado, en ese minuto yo digo, mi paciente lo dejo en inmunotolerancia, la dejo y paso a profilaxis. Ok, doctora, muchas gracias. Ha sido muy didáctico las explicaciones y toda la información que nos ha entregado. Queremos agradecerle nuevamente su participación y poder llegar con todo este conocimiento a toda la comunidad que comparte hoy día con nosotros. Y bueno, dejarle algunas palabras para despedirse, palabras finales, algo que quiera dejar o decirnos. Le dejo la palabra. Decirles 2 cosas. La primera es que el buen manejo, el buen tratamiento de un paciente con hemofilia tiene responsabilidades compartidas. Una, un médico que esté atento, que lo vea y lo controle en forma periódica, que tenga acceso a su médico para las dudas, pero también está la otra mitad, que es la responsabilidad de los pacientes, de asistir a los controles, de seguir las indicaciones, porque solamente una adherencia a un tratamiento y un conocimiento por parte del médico de los pacientes de la enfermedad va a permitir un buen resultado. Entonces, es bueno que los pacientes sepan que el 50% de la responsabilidad es de ellos. Y lo digo sobre todo porque las enfermedades crónicas son enfermedades difíciles porque hay que estar siempre controlándose, pero en la hemofilia es importante controlarse para que el médico pueda ver, por ejemplo, si un régimen de profilaxis no es adecuado para ese paciente. El tratamiento del paciente con hemofilia es dinámico. Por ejemplo, un régimen de profilaxis X fue adecuado un tiempo, un periodo de su vida, pero sucede que ahora está con más actividad o está con menos actividad. Entonces es algo dinámico. Pero si la gente, o sea, los papás y los pacientes no van a control, el médico no va a tener la posibilidad de poder ver ese cambio y ajustar un tratamiento que se adecue a su vida en ese momento, ¿ya? Y lo segundo es felicitarlos a la sociedad de pacientes, contarle a todos los participantes que actualmente tenemos un
grupo, una directiva en la sociedad de pacientes que es muy proactiva, que es muy responsable y que necesita el apoyo de todos los pacientes del país para que puedan multiplicar las cosas que están haciendo y de esa manera beneficiarse de todos. Así que eso es lo que quería decir, los felicito y estamos en contacto. Muchas gracias, doctora. Gracias a sus felicitaciones.